Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Salvar es dar vida en abundancia. Salvación se puede dividir en dos grandes rubros: la salvación eterna, la vida eterna con Jesucristo nuestro Salvador en primera instancia, pero también la vida en la tierra. Muchas veces, no solamente usted es salvado del lago de fuego, no solamente usted es salvado de sus pecados, no solamente usted es salvado de la condenación eterna, pero también usted ha sido salvado de enfermedades. Usted ha sido salvado de muchas necesidades. O sea, la salvación se divide en la salvación presente y en la salvación futura. ¿Me explico? La salvación futura es lo más importante. La salvación futura es aquel medio por el cual Dios nos permite a nosotros llegar a la vida eterna. Pero mientras llegamos al cielo de allá, necesitamos una ayudita acá. Necesitamos un sostén aquí. Necesitamos una cobertura aquí y ahora. Y el Evangelio proporciona esa cobertura. Ah, sí, Señor. El Evangelio no solamente funciona para ir al cielo. No. El Evangelio también funciona para estar aquí en el suelo, aquí en la tierra. Porque ¿sabe qué? Cuando lleguemos allá, maravilla de Dios, gozo, cántico, aleluya. Pero allá no vamos a necesitar tanto el apoyo, porque ya esto carnal será revestido de lo espiritual. Aquí es donde necesitamos la salvación, y aquí es donde el Evangelio nos da la provisión, y aquí es donde el Evangelio nos da la protección. Claro que sí. Hay una gran diferencia entre tener a Cristo y no tener a Cristo. Es muy importante entender que no tener a Cristo significa estar al carete, sin compás, sin brújula, sin timón, sin protección. No tener a Cristo, carísimos de Jesucristo, es como que si usted estuviera en medio de una tormenta, en medio de una tempestad, como si se le viniera una avalancha de nieve y usted no tiene ni siquiera una patineta para escapar. Sin embargo, tener a Jesucristo, hermano, es tener el ancla, es tener la cobertura, es tener una cápsula que le va a ayudar en momentos difíciles que van a venir a la vida. Fíjate usted que en cierta oportunidad, cuando yo era niño todavía, hubo un incendio en el lugar donde yo vivía y se quemó una montaña. Lamentablemente murieron 5 personas por tratar de defender el bosque de su terreno. Ellos pensaron, porque pasaba un pequeño río que posiblemente llegaba a la rodilla y tal vez tenía medio metro de ancho, era un riachuelo. Ellos pensaron que en determinado momento que el fuego se viniese, podrían lanzarse al riachuelo y salvar sus vidas. Lo que ellos no pensaron es que cuando el fuego se fue acercando, el pequeño riachuelo se secó y no pudieron salvarse. 5 personas murieron. 3 de ellas eran de la religión convencional y 2 eran cristianos evangélicos. Un poquito materialistas porque se les dijo que mejor se corrieran, pero por defender su terreno se quedaron. Sin embargo, los 5 murieron, pero los 3 que eran inconversos trataron de tirarse al río. Al no encontrar agua, aruñaron, dejaron las señas de su lucha, sus aruñones, murieron con una forma terrible, una mueca horrible en su rostro y con las uñas desgastadas tratando de subir por la peña y por la roca. Los 2 cristianos se encontraron de rodillas. Incluso uno de ellos tenía 200 quetzales en efectivo en su bolsa y se encontró ese dinero ileso después de haber muerto por quemaduras de primero, segundo, tercer y cuarto grado. ¿Qué es lo que estoy tratando de explicar? Los que vivían sin Cristo no solamente fue el hecho de morir, fue una agonía por sobrevivir porque no tenían un sustento de fe que les ayudase en este momento. Los cristianos evangélicos también
habían sido presas del materialismo en este momento, pero en el último instante se arrodillan y reciben la muerte de pie. ¿Cómo es eso? Ellos estaban de rodillas, pero espiritualmente le dan la bienvenida a la muerte con la esperanza de que se quemarían una vez, no dos veces, porque no irían al infierno eterno. Ellos murieron con paz y murieron con tranquilidad. Oh, cuánta diferencia hay en tener a Jesucristo en el corazón. Con cuánta razón el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro que sí. Realmente, mis queridos y apreciados hermanos, desde el momento que nosotros recibimos a Jesucristo, Él viene a morar en nuestra pobre y humana vida. ¿Somos perfectos? No. La gente nos va a juzgar, la gente nos va a señalar porque realmente no genera perfección nuestra vida. Todas las obras del hombre son como trapos de inmundicia, pero eso sí, cada día que pasa Cristo va creciendo, Cristo se va engrandeciendo porque a Él le conviene crecer y a nosotros nos conviene menguar. A medida que nuestra carne va menguando, nuestros impulsos, nuestras intenciones, nuestros pensamientos se van acomodando a lo espiritual, nuestra carne va decreciendo en lo material. Y vamos como la luz de la aurora, buscando la perfección en Cristo Jesús. No que ya la hayamos alcanzado, pero Cristo ya empezó a hacer la obra en nuestras vidas. Este es un proceso metamórfico tremendo. Vamos poco a poco cambiando paulatinamente. Sin embargo, ya tenemos la salvación. Y esa salvación es la luz que nos alumbra en lugar oscuro. Pero no solamente es llegar allá, sino que estando aquí, nosotros sabemos que no estamos solos. Nosotros sabemos que tenemos un abogado, un sacerdote, un hermano mayor que nos entiende, que se compadece de nosotros porque Él fue hombre, habitó entre nosotros. Sí, Señor, aguantó el frío, soportó el hambre, tuvo tentaciones, se enojó, lloró, vivió como hombre. No tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que tentado en todo, pero sin pecado, ascendió al reino de los cielos. Sí que vale la pena tener a Jesucristo. Si usted pensaba que Jesucristo solo le sirve a usted en el cielo, perdóneme, estaba equivocado. El evangelio, por supuesto, que va a funcionar en el cielo, pero empieza a servir aquí en el suelo. Aquí donde está la enfermedad, aquí donde está la necesidad. Efectivamente, aquí empieza a funcionar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una tremenda ganancia con la cual usted no contaba. El evangelio ciertamente no es cualquier cosa. No, Señor. Es potencia de Dios. ¿Puede usted sentirlo? Sí, Señor. Lo está sintiendo en este momento. Usted está sintiendo la llenura del Espíritu Santo. Yo sé que ahorita está impactando el poder de Dios porque el evangelio es poder. Es poder. Es poder. El evangelio es potencia de Dios. Sí, Señor. Desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, usted puede sentir en este momento los rayos del poder de Dios. El evangelio es potencia de Dios. Pero usted dirá, hermano, tengo 40 años en el evangelio y todavía no he sentido esa potencia. Bueno, no ha sentido esa potencia porque le falta gasolina, mi hermano. ¿Cómo podemos sentir esa potencia? Bueno, mire lo que dice la palabra del Señor. Verso 17. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe. Dije por fe y no por feria. Dije por fe y no por dinero. Porque ahora nos venden cualquier cosa. Y nos dice, mire, traiga $20,000 y le vamos a hacer su milagro. No. Dice que el evangelio de Dios se manifiesta, o sea, el evangelio de la justicia de Dios se revela
por fe y para fe. O sea que tenemos que creerlo, tenemos que disfrutarlo, recibirlo y visualizarlo antes que venga. Pero esa fe no es una capa de Superman. Esta fe no es tentar a Dios. Esta fe es confiar y obedecer a Dios. Algo muy importante, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué nosotros somos salvos? Por nuestras obras, no, Señor, por la fe. Somos sanos, ¿por qué? Por los medios humanos nos pueden ayudar, pero somos sanos por la fe. Somos más victoriosos, ¿por qué? Por la fe. Tenemos la esperanza de vencer lo que ha venido, lo que está pasando y lo que va a venir. ¿Por qué? Por la fe, no por nuestras obras de justicia, por la fe. ¿Pero la fe en qué? Porque habrá alguno que tiene fe en una piedra, otro que tiene una fe en un río, otro que tiene una fe en una montaña, otro que tiene la fe en algún hombre. Pero ese tipo de fe no se constituye, no se considera una fe bíblica, cristocéntrica, que nos pueda servir. Perdóneme, yo respeto su religión. Usted puede tener fe en lo que usted quiera, pero no le va a servir para nada. Estamos hablando de la fe en Jehová, Dios de los ejércitos, en el nombre de Cristo Jesús. Muchos pueden tener fe en un sistema, pueden tener fe en un gobierno, pueden tener fe en un partido político que cuando llega al poder los deja siempre avergonzados. Pero nosotros tenemos fe en algo tangible y palpable. Nosotros tenemos fe en algo que ha funcionado. Sí, Señor, Jesucristo funciona, funcionó ayer, está funcionando hoy y funcionará mañana. El cielo y la tierra pasará. La palabra de Dios permanece para siempre, porque el justo, ay, no estoy hablando de cualquier persona, el justo. ¿Y quién es el justo? El justo es aquel que es justificado por la fe, mediante el sacrificio de nuestro Señor. ¿Por qué es usted salvo? ¿Se lo merece? No, porque es salvo. ¿Por qué usted es salvo? Sencillamente por una cosa, porque usted cree que es salvo. Si usted no lo cree, usted no es salvo, porque la salvación es solamente para el creyente. Así que por la fe te tomaron reinos, por la fe se apagaron fuegos impetuosos, por la fe se hicieron huir ejércitos extraños, por la fe se taparon boca de leones, por la fe se tomaron reinos, por la fe se sacrificaron mártires, por la fe se venció el horno de fuego, por la fe se cruzó por la cruz del Calvario, por la fe se atravesó el Mar Rojo. Todo esto por la fe. Sí, Señor. Pero por la fe viva, y la única fe viva, invariable, reverente, gloriosa, luminosa, maravillosa, es la fe en Jehová, Dios de los ejércitos, en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, no se confunda. Si usted pensaba que ser evangélico es cualquier cosa y tener cualquier otra religión del barrio, perdóneme, le han engañado vilmente. Usted no es cualquier cosa y el evangelio no es cualquier cosa. Y el evangelio es potencia de Dios. ¿Para qué sirve el evangelio? Para salvación. Salvación aquí y allá. Entonces, ¿para qué sirve el evangelio? Para cualquier cosa. Usted como cristiano evangélico no puede darse el lujo de tenerle miedo al diablo. ¿O sí? Usted no tiene que tenerle miedo al diablo, a los demonios, a los brujos, a los satanistas,
a la muerte, a nada. Porque somos más que vencedores. ¿Por medio de qué? ¿Del miedo? Óigame, el miedo es la fe del diablo. La victoria nuestra es nuestra fe. Entonces, ¿por qué está temblando? Entonces, ¿por qué está dudando? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me muero? Óigame, si se enferma, si Dios lo permite, Él le va a sanar. Y si no lo sana, pues ¿qué va a pasar? Se va a adelantar un poquito a la presencia de Dios. Aquellos varones le dijeron al rey, nosotros sabemos que el Dios al cual nosotros constantemente le servimos, nos puede librar del horno y de tu mano, rey. Pero si no nos salva, pero si no nos libra, que no nos libre. De todas maneras, no adoraremos tu estatua. Y otra cosa muy importante, una bomba que soltó el gran siervo Job en aquel tiempo de agonía. Palabras que traspasan tiempo y dispensación. Yo sé que mi Redentor vive. Y aún desecha esta mi carne. Dios me levantará del polvo y con mis ojos, con mis ojos, he de ver a Dios. ¿Me estoy dando a entender? Aún desecha esta mi carne. O sea, aunque yo me muera, aunque me metan al refrigerador, aunque me entierren o me cremen, de las cenizas, del polvo, Dios puede levantar mi alma. Y con mis ojos he de ver a Dios. No otro, yo mismo he de ver a Dios. ¿Sufrió Job? Sí. ¿Se enfermó Job? Sí. ¿Murió Job? No. Cuya confianza estribó siempre en el Creador de los cielos y la tierra. El Evangelio es potencia de Dios. ¿Y cuándo sirve el Evangelio? El Evangelio sirve todos los días. Porque, insisto, repito, es salvación eterna y salvación temporal, convencional. Pero ¿sabe cuándo sirve más? En el momento de la lucha, en el momento de la prueba, en el momento de la necesidad. ¿Sabe usted cuándo brilla más la luz? No, una linterna a mediodía no sirve para nada, porque la luz del sol ofusca la linterna. Posiblemente apenas logremos distinguir la luz de una linterna ante la luz del sol. Pero ¿dónde brilla más la linterna, la lámpara? En la noche. En la noche una pequeña luciérnaga se deja visualizar de lejos, ¿cierto? ¿Dónde sirve más el Evangelio entonces? En momentos como este, cuando no sabemos qué vamos a hacer para pagar la renta, donde no sabemos qué vamos a hacer para pagar la hipoteca, donde no sabemos si mañana va a haber trabajo o no va a haber trabajo, donde posiblemente abrimos la refri y no hay comida, cuando empezamos a sentir ardor en la garganta, cuando empezamos a sentir temperatura y dolor de cabeza, cuando el diablo dice ya te amolaste, cuando el diablo dice ya te enfermaste, seguramente vas a colgar los tenis. En medio de la oscuridad, ahí va a alumbrar el Evangelio de verdad. Porque el Evangelio se revela en fe, por fe y para fe. Porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. Quisiera haber llegado a la profundidad de su corazón, haberme dado a entender
Muchas veces nosotros tenemos cosas que ni siquiera sabemos que las tenemos. En cierta oportunidad, un campesino encontró tirada una piedra verde y se la llevó para su casa. La puso en un cofre y ahí estuvo esa piedra casi por 30 años. Ese campesino era muy pobre y casi vivió toda su vida pasando hambre, medio comiendo y medio vistiendo, y un día murió. Después de 5 años de muerto, el hijo que tenía el cofre dijo: mi papá tenía una piedra, quiero ver qué es esa piedra. Sacó la piedra y la llevó a un lugar para que le dijeran qué era aquella piedra. Esa piedra era una esmeralda que se le había caído a algún militar, algún hombre rico que pasó por el camino. Esa piedra costaba mucho dinero y el campesino la tuvo guardada por 30 años porque no sabía lo que valía esa piedra. El hijo los guardó otros cuantos años en su pobreza porque no sabía lo que era esa piedra. Y mucho me temo que muchos creyentes tienen 40, 50 años con el evangelio, potencia de Dios, pero todavía no saben qué es el evangelio y para qué sirve el evangelio. No, usted no es evangélico porque es tonto. Eso es lo que la gente cree. La gente cree que a usted le lavaron el coco, el cerebro. Sí, a usted le lavaron el cerebro, le lavaron la cabeza, le lavaron el corazón, las intenciones, las emociones, lo lavaron todo, lo dejaron nuevo, lo dejaron blanco. Porque el evangelio es potencia de Dios. No es que nada más le lavaron el coco. El evangelio es potencia, es salud, es vida. El evangelio es la única herramienta. Y vea usted, los hombres más inteligentes del mundo han sido cristianos evangélicos que profesan la verdad de vida. Y los inconversos que hicieron tantas cosas en contra del evangelio, como el caso de Charles Darwin, a la hora de morir, aunque él dijo que venía del mono, resultó aceptando a Jesucristo como su Salvador. Después de haber confundido a mucha gente, él se salvó. Es que ser evangélico, carísimo de Jesucristo, no es para cualquier persona. No es apto para locos. No es apto para ignorantes. El evangelio es para inteligentes. El evangelio es para pensantes. El evangelio es para razonantes, porque no cualquiera puede entender este maravilloso libro. Usted puede estudiar y entender pedagogía, filosofía y toda ciencia. Usted puede tener un máster en literatura. Pero si usted no tiene la revelación, usted no puede entender este libro. Este libro es más profundo que la filosofía. Este libro es más profundo que la ciencia. Cuando la Biblia se contrapone o se contradice con la ciencia, es porque la ciencia no ha aumentado lo suficiente para discernir la Biblia. ¿No le parece a usted curioso que este libro esté en el bufete de un abogado, en la biblioteca de un senador, de un presidente, en el morral de un albañil, y que el albañil y el campesino lo entiendan y el de alta escurnia no pueda entenderlo? Es que el evangelio se recibe por la fe, en fe y para fe. Este es el único libro que para leerlo usted necesita los lentes de la fe y la revelación del Espíritu Santo. Porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. Carísimos de Jesucristo, ustedes tienen un gran tesoro en su corazón. Si usted tuviera $100,000, si no cuida de la debida administración, perderá ese dinero. Si usted tiene $1,000,000 y no sabe hacer sus inversiones, perderá el $1,000,000. Pero si usted tiene el evangelio, este evangelio vale más de $1,000 billones, porque le puede proporcionar la felicidad que no se puede comprar con nada, la sanidad y a la postre la vida eterna.
El Evangelio es potencia de Dios. El Evangelio sirve aquí en el suelo y allá en el cielo, y en todo el tránsito, en toda la trayectoria del suelo al cielo, el Evangelio es potencia de Dios y usted lo tiene aquí dentro de su corazón. Vamos a darle gracias a Dios por la revelación de la palabra, porque a partir de hoy usted sabe que no está solo. No está solo. El enemigo le ha hecho creer que usted está solo y que no le importa a nadie. Quizás porque no ha recibido una llamada o una visita. Y no espere visitas, en este tiempo no lo van a visitar. Pero el Espíritu Santo lo está visitando ahora. Posiblemente usted no tiene un solo familiar que tenga influencia en su país, en su congreso, en cualquier lugar. Pero tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores que tiene toda la influencia necesaria. Y Él es nuestro Dios y nuestro hermano mayor y nuestro abogado y nuestro Salvador, y Él platica con nosotros todos los días. Tal vez su apellido no sea muy conocido y muy encopetado, pero usted tiene al Hijo de Dios sacrificado en su beneficio. Usted no es pobre. Posiblemente no tiene dinero, pero eso no quiere decir que sea pobre. Pobre es aquel que teniendo el Evangelio en la punta de la nariz no lo puede entender y no lo puede recibir. Usted es rico. Nosotros somos enriquecidos conforme a las riquezas en gloria. Tener dinero no es necesariamente la riqueza. Hay muchos millonarios que son pobres, ciegos, como dice Apocalipsis, pobres y ciegos y desnudos. Hay muchos ricos que son miserables y hay muchos pobres que son realmente ricos, conociendo la potencia del Evangelio. De hoy en adelante nada debe de entristecernos. Nadie debe de amedrentarnos y nada debe desanimarnos, porque usted tiene la potencia de Dios. Usted tiene a un Dios todopoderoso dentro de su corazón. Por favor, diga conmigo estas palabras. Señor, te agradezco, porque habiendo tanta gente inteligente, estudiada y preparada, tú me escogiste a mí, lo peor, el vulgo, lo que no servía, para poner en mí vaso de barro la potencia de la virtud de tu Evangelio. Muchas gracias por haberme alcanzado, por haberme salvado, por haberme sanado, por haberme escogido. Mi vida depende de ti. Yo no tengo miedo. Ya está escrito cuándo, qué día, qué momento, qué segundo he de partir contigo. Yo tengo la esperanza de estar de pie para irme contigo vivo sin visitar la tumba el día que tú vengas. Pero si me llamas antes a tu presencia, estoy preparado, porque el Evangelio es potencia de Dios para salvación. Yo lo recibo por la fe, yo lo disfruto por la fe, y por la fe te puede caminar sobre las aguas, y por la fe se abre camino donde no hay camino. Por la fe se reciben cosas que humanamente no se pueden recibir. Muchas gracias, Señor. Te ruego que aumentes nuestra fe y que en estos momentos difíciles, donde la humanidad se retuerce, donde la humanidad pierde los estribos, donde la histeria cunde y donde el pánico se multiplica, por favor, ayúdame a alumbrar con el Evangelio de la fe. Gracias por el consejo de tu palabra. Yo me aferro a tu palabra, yo creo a tu palabra. Yo sé que tu palabra es vida. Yo sé que tu palabra es vida, vida, vida. Y que tu palabra es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por nutrir mi alma, mi mente y mi corazón. Y bendigo a todos mis hermanos que están en comunión en este momento. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500.
213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida, tu vida cambiará.